Mi historia familiar es un poco compleja e incompleta, a raíz de los sucesos de cuando mi padre es asesinado. Por eso suele suceder que cada vez que hablo de mi familia aparece mi familia materna y nunca profundizo mucho en el nombre de mi familia paterna porque hubo como un clic a partir del asesinato de mi papá. Mamá se casó con papá como en aquellas viejas parejas y noviazgos tradicionales de antaño, tantos años de novios, hasta que sucedió el milagro del coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y la esperanza de poder comprarse un lote de tierra. Condición sine qua non en aquella época, tener primero la casita para casarse. Y así lo hicieron, compraron ese lote allá en la calle Franklin, en Florida, a 2 cuadras de Hipólito Yrigoyen, donde iba a estar luego la fatídica casa donde se lo llevaron. Luego se loteó y mi padre en esa época trabajaba en Swift. Hago un paréntesis. Decime por favor el nombre completo de tu papá y de tu mamá. Mi padre, Mario Joaquín Brión, se casa con mi madre, Adela Matilde Cabana. Se conocen en el barrio de Belgrano R, en un club social y deportivo que era el Club Washington, que estaba sobre la calle del mismo nombre, donde se juntaban a bailar el tango, iban las orquestas típicas. Mis tíos, los hermanos de mi mamá, organizaban esos eventos. Bueno, y ahí se conocieron casi todos. Mis tíos con sus mujeres, las otras hermanas de mi mamá con los que fueron después sus maridos, y finalmente mi mamá, que lo conoció allí a mi papá, que la casa de mi padre era exactamente frente al Pirovano, por una de las laterales del Pirovano, donde hoy se voltearon y se hizo todo un conjunto de torres impresionante donde era la casa de mi padre. Y así se conocen, compran este lote. Papá ya estaba trabajando en Swift en esa época, un frigorífico, y estudiando teneduría de libros. No era la carrera de contador público, se estudiaba de noche. Yo todavía guardo los libros en los cuales él estudiaba para teneduría de libros. Y luego llega el coronel Perón, empieza a dignificar al trabajo, a tratar al trabajador como un sujeto y no como un objeto. Y mi padre se vuelca dentro de su trabajo en el gremialismo, inducido por estas nuevas políticas sociales del gobierno justicialista. Y empieza a trabajar en el sindicalismo y empieza a trabajar en la fundación. Trabajando en la fundación, mirá vos el tiempo que estamos hablando de que compraron el lote, ¿no? Trabajando en la fundación, y sin que mi papá lo sepa, y sin mencionar que mi papá sepa, o que trabajara en la fundación, o que tuviera actividad gremial, mamá le escribe una carta a Eva, donde le dice: señora, tenemos un terreno que lo estamos pagando con el banco hipotecario, pero necesitaríamos un poco más de dinero para poder construir un chalecito en ese terreno. A los 60 días recibe una carta diciéndole que pase por el banco hipotecario a firmar la hipoteca para poder construir la casa. También tengo las fotos de cómo fue construida esa casa. Mi papá, con mi abuelo materno, con mis tíos maternos, alguna con el mismo Andrés Framini, que es donde se habían hecho amigos en la fundación y militando en el sindicalismo. Framini puso más de un ladrillo en el chalet que hicieron en casa, por eso yo lo quiero tanto al negro. Explicá en 2 palabras quién era Andrés Framini. Andrés Framini, si te lo puedo definir en una: lealtad. Si tengo que pedir en 2, lealtad y gremialismo. Fue el hombre más leal que le conocía el general y el gremialista con más huevos que le conocía el general. Ganador en la elección a gobernador cuando Frondizi, cebado por los triunfos que habían tenido, autoriza a que se elija gobernador electo de la provincia de Buenos Aires. Pero eso, si quieren, podemos avanzar después, ¿no? Bueno, y así construyen la casa y se casan, mi papá y mi mamá. A los 9 meses exactos,
como decía, me cuenta mi mamá, para tranquilidad de mi papá, porque tenía hecha la cruz por el resto de mis tíos, que si era antes de los 9 meses iba a tener quilombo. A los 9 meses exactos nazco yo, un 5 de febrero del 52. Tengo algunos pequeños recuerdos de mi papá. Yo me acuerdo de ese chalet. Todavía hay chalets que se construyeron en aquella época, que eran los típicos de la época del peronismo, con la entrada, con un pequeño hall de entrada, con un arco, el pasillo al costado para un supuesto auto que después se iban a poder comprar, el jardincito al fondo, techo a 2 aguas, chimenea. Yo me acuerdo del chalet, me acuerdo del fondo, donde había un enorme lugar con puertas que se cerraban, donde guardaban mis juguetes. Me acuerdo que todavía Florida eran calles de barro. Me acuerdo de algunos de mis amiguitos, de cuando yo era chico, de cuando mi papá me enseñó a silbar, antes de que lo maten. Habré aprendido a silbar muy chico, porque tenía 4 años cuando lo mataron. Pero me acuerdo que él había hecho un proyecto con los vecinos, porque él le gustaba también empujar y ir adelante y llevar iniciativa. Y habían ido a lo que entonces era Segva, habían pedido estos troncos de palmera en donde se ponían el cableado eléctrico, y con esos troncos de palmera habían hecho la calle, en donde era de barro, porque recién estaba loteado, para poder llegar hasta Hipólito Yrigoyen, que recién estaba empedrada. Entonces las calles estaban hechas con troncos de palmera, esas 3 cuadras, para poder caminar sin embarrarse, con los alambrados romboidales como los de los costados del tren, y las famosas plantas de campanitas con su flor azul en los costados. De eso me lo acuerdo como si fuera un cuadro pintado. Y ahí me enseñó a silbar. También me acuerdo cuando le robamos un zapallo a un vecino que tenía una quinta y me llevó corriendo en el caño de la bicicleta, muriendo de risa, y mi mamá con ese zapallo hizo dulce de zapallo. Esos son los recuerdos que tengo de mi papá. Y después me acuerdo, después que lo mataron, cuando volvimos a la casa, que lo habían destruido todo, habían roto hasta el inodoro, quizás volcando algún archivo secreto en la cloaca que conducía al Pozo Ciego. O sea, la casa sufrió un allanamiento. La casa fue invadida por los vecinos gorilas y por los milicos que lo habían matado. Le robaron todo. Mamá no pudo no le quedó ni una foto de papá con Eva en la fundación, en la militar, nada. Las únicas fotos que quedaron de mi papá son las de los documentos que logró salvar. Pero, perdón, ¿eso ocurrió cuando cayó Perón o cuando lo fusilaron a tu papá? Cuando lo fusilaron a mi papá. Cuando lo fusilaron a mi papá, todos se sintieron con la valentía de entrar a mi casa y romper todo. Y después la empezaron a apretar a mi mamá, nos seguían dominicos cuando salíamos. La empezaron a apretar a mi mamá para que venda la casa en aquella época a un escribano, que eran los escribanos de ellos. Después se las apropiaron directamente. La última, ya directamente ellos hacían las escrituras y se las regalaban. Acá no, acá te apretaban con un escribano que te la compraba a precio vil. Y bueno, así perdimos la casa. Lo mismo que hicieron en la ESMA Sí. en la década del 70. Claro, lo mismo, era lo mismo. Lo único que media entre las 2 etapas es la frase de Hobbes en el Leviatán, que yo uso siempre, que no hay crimen con mayor impunidad que el que se comete a conciencia de esa impunidad, ¿no? Esta dictadura genocida que asesinó a mi padre y a sus 31 compañeros en junio del 56, le demostró la impunidad que iban a gozar a todos los que la siguieron. Si no se hubieran atrevido a hacerlo. Ellos dictaron las leyes de autoamnistía que ellos mismos aplicaron y Frondizi les respetó. Los expedientes por los fusilamientos fueron enviados por Frondizi a las Fuerzas Armadas para que lo resuelvan los tribunales militares. Hay una presentación, llegado el gobierno de Frondizi, del general Guido, en la Cámara de Diputados. En aquella época un particular podía presentar un proyecto de ley.
sin tener que juntar tantos millones de firmas como es ahora. Ahora me refiero en la actualidad, desde hace muchos años. Y el general Irigoyen presenta 2 proyectos de ley en el 58. Uno, pidiendo que se investiguen todos los crímenes cometidos en el junio de 1956, determinando fehacientemente sus culpables. Y segundo, que se investiguen todos los militares comprometidos en el golpe de la Libertadora, que los 2 nunca pasaron a comisión. Fueron archivados y los pueden encontrar todos los que quieran tomar el trabajo. Yo lo hice. Si van y buscan en los libros en la Cámara de Diputados los antecedentes, van a encontrar las presentaciones. Me quedó algo en el tintero, que es lo siguiente. Cuando es, digamos, la sublevación del 9 de junio del 56, ¿no? Esto obviamente si lo sabés por tu mamá, porque vos eras muy chiquito. Claro. ¿Tu mamá qué te contó con respecto a tu padre? ¿Estaba compenetrado en la revuelta? ¿Se lo contó a tu mamá? ¿No le dijo nada para evitar problemas? Es decir, no, el tema está bueno esto porque es importante aclarar este tema. Porque es importante aclarar el tema de la participación de los civiles de Florida en el movimiento de recuperación nacional del 9 de junio. Porque ahí está un poco distorsionada la cosa. Y esto es como la única verdad, la realidad. Hay que decirlo como es. Porque después hay que felicitar cuando alguien se equivocó y logró cambiar. El libro Operación Masacre, yo tengo la primera edición, en la página 15, Rodolfo Walsh, él mismo escribe que este libro, él dice, yo no soy, no fui y nunca seré peronista. Escribo este libro en este momento y creo que si lo hubiera escrito en la época de Perón, jamás lo hubiera podido publicar. Ni este libro, ni lo que escribí en las revistas donde inicié esta investigación. Y después tiene 2 páginas que le siguen dándole un palo al peronismo infernal, donde dice que los periodistas en ese momento eran a favor de la Revolución Libertadora, leonardistas y antiperonistas. Lo dice él. Está bueno marcarlo porque todos tenemos la posibilidad de darnos cuenta de cuando nos equivocamos y hay que tener mucho valor para después darse cuenta de que estás montado en el caballo equivocado, desmontar y arrancar para el lado que tenés que arrancar. Hoy en día muchos se hacen los de la primera hora, pero si le hacemos una radiografía a cada uno de los que dice, y no voy a hacer nombres para no alargar la nota, hay muchos gobernadores, etcétera, que estuvieron en el gobierno de Riojano y hoy son declarados como que si nunca lo hubieran conocido. Sin embargo, formaban parte del bloque azul y blanco en la Cámara de Diputados, que era el único 6 o 7 que respondían a él cuando dejó de ser presidente. Volvamos a lo de tu padre. Bueno, está bueno de sacarse el entripado. Está bueno, porque Walsh escribe esto, ¿y qué quiere demostrar Walsh? Que la represión uniformada, como la llama, continúa. Entonces, habla fundamentalmente y pone el acento fundamentalmente en la represión, desde que se los llevan hasta que los matan. Y encima, para peor desgracia de la investigación, encuentra al que él llama el fusilado que vive, que es un dormido en el término de militancia. Era el único que no sabía que ahí iba a haber una contrarrevolución, porque Libraga, tal el nombre de este muchacho en esa época, tiene la suerte encima de que se salva, porque le pegan 3 tiros, uno lo erran, otro le pega en el brazo y otro le pasa de lado a lado de la cara y le destroza el maxilar. Y queda desmayado y lo dan por muerto. Ese es el que después le cuenta la historia a Walsh, claro, dice, no sabíamos nada. Pero en realidad, ahora retomo lo de por qué tenían participación. Yo en el libro que escribo, cuando se llama El presidente duerme, cuando hablo de los fusilamientos de José León Suárez, transcribo todo un relato que me hace mi madre en una nota que yo le pedí que escribiera y la voy intercalando con los sucesos. Ellos se venían reuniendo
todos los días en una casa distinta. Esa noche estaban rendiendo en la casa de Hipólito Yrigoyen de casualidad. 2 noches antes habían estado reunidos en nuestra casa. Y noches antes habían estado reunidos en la de Carranza. Y noches antes habían estado reunidos en la de Garibotti. Lo que pasa es que, ¿por qué nos llevan a Libraga? Libraga manejaba un colectivo y esa era la noche, el día D. Entonces, ¿qué le iban a hacer? Cuando se escuchara la proclama y llegara la orden de salir, había 2 consignas. Medio grupo de los que estaban en Florida iba a ir a apoyar a los que se estaban levantando en Campo de Mayo con los coroneles Ibaceta, Cortines, en Campo de Mayo. El otro grupo, la otra mitad, iba a ir a General Paz y Constituyente, donde ahora hay un mamotreto que los jóvenes no saben qué, pero eso era un gasómetro, igual que otro que había en el barrio de Belgrano, que ya lo volaron, lo sacaron. Lo de volaron lo había amenazado Rojas, cuando da el golpe diciendo que iba a bombardear ese gasómetro desde el Río de la Plata, si Perón no se iba, otra de las cosas que amenazó, y ellos le iban a devolver la moneda, que no lo iban a hacer, de decirle que si no hacían caso a lo que planteaba la revolución, le iban a poner bomba al gasómetro y llevar a todo el gasómetro. Esos eran los 2 objetivos de los que estaban en Florida. De hecho, los que estaban en Florida eran todos peronistas prontuariados. Gavino se les había escapado, prontuariado. Carranza lo secuestraron y le amenazaron con matarle las hijas para que se entreguen las hijas, porque él se les escapó cuando lo llevaban en un tren para Tucumán. Garibotti, empleado también de ferrocarriles. Rodríguez, empleado portuario. Mi viejo, militante en el gremialismo y en la Fundación Eva Perón. Trosler. Carlito Lizazo estaba metido, a pesar de ser tan chico, ¿pero por qué? Porque el Nono Lizazo y Miguel Lizazo, muerto después de la última dictadura, también estaban. El Nono Lizazo, me cuenta mi mamá, venía a mi casa con una moto, que tenía una motito de esas Pumas, y la escondía acostándola atrás del paredón, de la entradita de la casa, que era bajito, y llevaba a la gente de Florida, a uno por vez, hasta General Rodríguez, que era donde estaban preparando los caños para la revolución. Y venía el Nono Lizazo y venía Miguel a casa. Y mamá, no sé de quién se acuerda también, no sé si de Juan Manuel Padre o de Fernando, pero uno de los Abal Medina también venía a casa porque también estaban metidos. Mamá me dice siempre, cuando lo veo a este chico en la televisión, me acuerdo de la cara del que venía a casa. Estaban todos metidos en la revolución. ¿Por qué estaban ahí en Florida? Pues entre los 2 militares que se habían unido a los civiles, esto es bueno aclararlo, porque siempre se habla de la revolución de Valle, que tuvo la fuerza como militar de levantarse contra sus camaradas de armas de la línea Mayo Caseros y mostrarle que había una alternativa de un ejército nacional que se les oponía. Pero no arranca con los militares, arranca con Framini y con Armando Cabo como gremialistas, trabajadores, representantes de los obreros, que escuchan la voz de esos obreros que habían sido defeccionados por todas sus cabezas, por la humana condición del miedo, porque habían sembrado miedo estos tipos desde el año 52 para acá, haciendo atentados, tirando bombas, ametrallándola y bombardeando la Plaza de Mayo, llegando como llegaron, fusilando como fusilaron después. La gente tuvo miedo, el terror se lo impusieron y muchos dirigentes por miedos habían defeccionado a las bases. Y las bases pedían que dirigentes podían encabezarlos para llevarlos adelante. Y Framini y Cabo se pusieron al frente de ese reclamo. Y el mismo Framini, si vos escuchás cuando habla de esto, dice, qué garantía para nosotros, después enterarnos que desde el vapor Washington, que es donde lo tenían preso a Valle y a los otros militares en el medio del Río de la Plata, los militares nos iban a apoyar. Con lo que saben los militares para poder hacer estas cosas, nos sentíamos mucho más tranquilos. Y ahí nace el movimiento de recuperación nacional del 9 de junio. Por un montón, una cantidad enorme de pueblos reclamando a los dirigentes que necesitaban quien los conduzca, y una cantidad enorme de pueblos en el ejército, porque esto también hay que decirlo, que eran los suboficiales del ejército, reclamándole a los oficiales que los conduzcan. Y los únicos oficiales que los conducen son
2 generales, 4 coroneles y el resto capitanes. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque fue un movimiento de masa popular, encabezado después por la parte militar por el general Tanco y el general Valle, y por la parte civil por Armando Cabo y Andrés Framini. Y así se fueron armando los distintos grupos, a forma de células. Lo que hacía un grupo no lo conocía el otro. Por eso lo que hacían los de Florida no lo conocían los de Campo de Mayo, y los de Campo de Mayo no sabían lo que estaban haciendo Amatray y Mauriño para el Automóvil Club, y no conocían lo que estaban haciendo en Avellaneda los que tomaban el Industrial, porque si los agarraban y los apretaban, nadie puede decir yo soy tan guapo que me la banco y no digo nada. Lo que se diga bajo determinadas circunstancias de presión y de tortura no vale para demostrar la valentía o la firmeza de la convicción de nadie, porque nadie puede garantizar lo que puede aguantar. Entonces no conocían las células lo que hacían las otras células, pero igual fue infiltrado el movimiento. Y Valle se entera que es infiltrado, porque el capitán Costale le dice que el movimiento está infiltrado, pero dice, vamos a seguir adelante, porque tenemos que marcar de alguna manera que esto no puede seguir así. Esto tiene que ser el inicio de algo. La puta si fue el inicio de algo. Yo diría que fue el inicio de la resistencia popular contra las dictaduras genocidas, porque esta fue la primera dictadura genocida en la Argentina contemporánea, y esta creo que fue la única vez que civiles y militares juntos arman una revolución para reinstaurar la democracia, la vigencia de la Constitución y la soberanía popular. Después era todo al revés. Aunque después, repito lo que dije al principio, todos se hacen perdiz y aparecen como los grandes demócratas, como Manrique, que después se presenta como gran demócrata y llega a ser ministro de Bienestar Social y diputado, y todo, y fue decán de Aramburu, fue el que lo traicionó a Valle y lo llevó prometiéndole que no lo iban a matar, y fue el que le dijo a la mujer de Ibaceta cuando fue a pedir clemencia a la Casa Presidencial, a Aramburu, señora, no lo puedo molestar, el presidente duerme, váyase. Ese era Manrique. Después fue el inventor del PRODE, el gran demócrata, y después Lanusse participaba en todas estas cosas, Macera participaba en todas estas cosas, y ni hablar de la Junta Consultiva Nacional, porque no me quiero meter con ninguna persona que figure en el cuadro de mujeres de la Casa Rosada, pero hasta Alicia Moró de Justo encabezó la Junta Consultiva Nacional para cazar peronistas, y avalando los fusilamientos y dándole legalidad a la revolución autodenominada libertadora. Ni hablar de Norteamérico Yoldi, que escribe en su diario La Vanguardia, se acabó la leche de la clemencia cuando lo mataron a mi papá, y después su seguidor Laporta, cuando escribe él en La Vanguardia, le da la bienvenida a Videla diciendo que viene a poner el país en orden. Siempre se equivocan, por el mismo lado se equivocan. Siempre piden perdón, nos equivocamos, pero la equivocación siempre es para el mismo lado. Nunca se equivocan para el lado contrario. Bienvenidos los mea culpa, pero alguna vez equivóquense para el otro lado. Una. Bueno, y ni hablar del Partido Radical, que en su comunicado firmado por Frondizi como vicepresidente después del bombardeo le echa la culpa a Perón de que hayan bombardeado la Plaza de Mayo, porque Perón no les hizo caso y no se fue porque como ellos se lo pidieron, entonces él los obligó a que bombardeen la Plaza de Mayo. Vos fijate el razonamiento, ¿no? Doy fe de ese documento porque vos me lo facilitaste para un libro. Yo te lo facilité, ¿no? Bueno, y los nombres que figuran ahí, la gente que intervino avalando los fusilamientos, toda gente que después se hizo perdiz en la democracia y intervinieron sueltos de cuerpo en todos los gobiernos democráticos que siguieron. El principal economista que nos introduce en el mundo del liberalismo económico, introducido como el economista de la Revolución Libertadora, Presbich, es el primero que llama a Alfonsín como asesor económico cuando Alfonsín asume. ¿Qué podíamos esperar del gobierno ahora es el campeón de la democracia? Pues todos cuando se mueren son campeones. El campeón de la democracia llama como asesor económico al que nos introdujo en el liberalismo económico con la revolución fusiladora. Lo vuelve a llamar y lo trae de nuevo. Es una cosa de loco. Bueno. Quiero hacer 2 preguntas puntuales. Está muy bueno lo que vos decís porque le das forma y contexto, digamos, a todo lo que sucede
en esa espiral de violencia que se conforma, obviamente no a partir del 56, podíamos hablar de las bombas en el 53, Claro. el Plazo de Mayo, del ministro Carranza, que tiene una estación de subte, etcétera, etcétera. Pero quiero, antes de terminar con lo de tu padre, contame, cuando él murió, Sí. obviamente, la situación de la familia, reducímela, ¿qué pasó? Y nosotros después nos tuvimos que ir a vivir a la casa de mi abuela y de mi abuelo materno. Y yo viví ahí hasta ¿Tu que... mamá trabajaba? Mi mamá trabajaba cosiendo. Ajá. A partir de ahí, desde empleada metalúrgica, cargando fierro, hasta los trabajos que te imagines tuvo que hacer para poder mantenerme. Porque mis abuelos eran una familia humilde, alquilaban. Gracias a la famosa ley de alquileres, no lo rajaron, pero cuando levantaron la ley de alquileres, a mí se me tira la lengua, pero lo que pasa es que la historia siempre es una sucesión de hechos continuos. Cuando levantaron la ley de alquileres, tuvimos la suerte de que ya llegaba la última presidencia de Perón y le dio la facilidad a los jubilados de acceder a préstamos para comprar vivienda. Y yo, gracias a ese préstamo que gestioné a nombre de mi mamá, le pude comprar la casa en la cual después fue a vivir mi mamá con mi abuela, y la que después de que yo tuve tantos problemas, pude después hacer crecer y construir, y es donde vivo yo hoy, ¿no? Pero vos fíjate cómo todo se encadena. Bueno, y yo me fui a vivir con mis abuelos maternos, hice la primaria en un colegio del Estado, donde tuve 10 millones de disgustos. Ahí tengo que agradecerle a una maestra que le decían señorita Alicia, en 5º grado. O sea, yo tenía, estamos hablando, 56 lo mataron a mi papá, sería 61, por ahí debería ser. Ella me hizo 2 cosas. Una, que me lastimó mucho, porque como yo era el hijo del peronista, me ponía en los recreos parado al olor mástil. Era hijo del peronista, entonces era para que cuide la bandera, pensaba yo. Digo yo ahora, ¿no? Y la otra es que gracias a ella me hice rosista, pues se la pasó tanto hablándome de la segunda tiranía que quise ver cómo fue la primera. Y entonces tanto rompían diciendo que Perón había sido la segunda tiranía y que Rosas había sido la primera tiranía, que me hice rosista porque me puse a investigar cómo había sido la famosa tiranía de Rosas. Entonces le debo las 2 cosas. La amargura de ponerme en el mástil y no tener los recreos, pero me sentía custodiando la bandera, y que me haya hecho estudiar la vida de Juan Manuel de Rosas para enterarme cómo había sido su dictadura, según ella. ¿Alguna vez tuvieron ayuda del peronismo en algo? En realidad no, porque mi mamá quedó muy marcada y pretendió aislarme de todas estas cosas. Bueno, ¿y vos crecés? Sí. ¿Tenés 17, 18 años? ¿En qué año más o menos? 52, en el 60, sí, 69. 69, sí, más o menos. Bueno, 69. ¿Y cómo se encausa todo? Y bueno, yo ya estaba trabajando, en el 69 estuvo lo del golpe de Onganía. Bueno, de hecho yo ya había arrancado, porque le decía a mi mamá que me iba a jugar al fútbol, pero en realidad nos íbamos... Tuve muchos amigos troscos, muchos amigos de la izquierda. Me acuerdo que las reuniones con la izquierda trotskista se hacían en un local que tenían ellos cerca de la UTN, ahí en Avenida Córdoba, que estaba blindado con chapa desde la entrada hasta la terraza. Pero ahí nos reuníamos todos. Pues. Después en el Club Defensores de Belgrano, tenía una pileta muy interesante. ¿Al lado de la ESMA? Al lado de la ESMA se escuchaban a la noche cosas. Pero al lado de la ESMA, ¿sabés quiénes se reunían ahí? Chuchura Villafañe, Pino Solana, Niki, me acuerdo los sobrenombres, Marquito Zucker, yo. Bueno, nos íbamos a tomar sol a la pileta de Defensores de Belgrano, que estaba recién inaugurada, era un fenómeno. Y ahí tomábamos sol, nadábamos, pero era
de ahí se lo llevaron a Marquito Zucker. Por eso hay una tribuna que se llama Marquito Zucker. Bueno, nos tenía marcado. Después nos reuníamos en un boliche alemán en Barranca de Belgrano, en Echeverría, enfrente a la plaza, en diagonal a la Plaza de la Redonda, que se llama Múnich o Zurich. Nos reuníamos todos los viernes a la noche. Nos juntábamos los compañeros que veníamos de diferentes facultades y ahí nos llevaron al primer compañero. El papá era interventor en una caja de jubilación en Portavale y él era del PC y estudiaba en económica, no te quiero mentir, quiero estudiar en económica, y militaba y se fue a vivir solo a San Telmo. Una noche lo chuparon y a los 2 días lo soltaron. Y bueno, todos nos quedamos tranquilos, ¿no? Y a la noche siguiente lo volvieron a chupar. Y cuando volvió a aparecer, apareció desfigurado, con los dedos quemados, con la cara partida en media con un hacha. Se puso a investigar hasta que llegó un punto donde le dijeron: mira, no nos investigues más porque nos comprometes a todos, no te podemos dar más información. Y nunca se pudo enterar cómo lo mataron al hijo. Y cuando lo velaron a cajón cerrado, éramos tan locos que fuimos todos al velorio, los que nos reuníamos en este lugar, en el Zurich, o el Múnich, no me acuerdo cómo se llamaba, como sea. Y estaba lleno de estos chabones típicos de los Forfalco con traje de anteojo negro. Y los locos los fuimos a encarar a echarlo del velatorio. Esta cosa de loco, y nos dieron bola. Encima nos dieron bola y se fueron, quedaron en la vereda de enfrente. Después, tiempos más tarde, poniéndonos a pensar con algunos amigos, ¿vos viste lo que hicimos? Nos podían haber hecho boleta todo. Bueno. Eso fue antes del golpe. Sí. Gobierno de Isabel. Sí. Y bueno, y así fue todo. Viene el golpe de Isabel. Sí. Perfecto. ¿Cómo sigue tu vida? Yo estaba en la después del golpe de la última dictadura, sí. Yo militaba en la Facultad de Derecho. Estoy diciendo cosas que no las saben ni mi familia. Estaba infiltrado en Franja Morada, que recién empezaba con Alfonsín. A través del teatro vocacional, porque Franja Morada manejaba las facultades. Entonces, a través del teatro vocacional, cuya directora era Luisa Beil, yo me infiltré en Franja Morada para enterarme de lo que hacían. En aquella época, el que presidía la agrupación de Franja Morada en Derecho era Jorge Ferronato Müller, que a partir de su llegada al radicalismo se sacó el Müller y se dejó a Jorge Ferronato solo. Y que llegó a ser interventor de la caja de previsión de autónomo, después con el radicalismo. Ya te voy a contar qué pasó, con ese Jorge Ferronato. Una cosa buena. Y bueno, y ahí empecé a moverme dentro de lo que se formó de resistencia, porque lo que antes habían sido los comandos civiles, ahora eran estos grupos de paramilitares, y Franja Morada no era tan inocente, como no eran tan ajenos a la represión de lo que estaba pasando. Entonces había que saber qué estaban haciendo. Mi primer encargo fue llamar, que me sentí un poco menos que James Bond, porque lo único que tenía que hacer era llamar a un número y decir: se levantó San Martín, y colgar. Bueno, para llamar ese número recorrí todo Buenos Aires para encontrar un teléfono público. Hasta que llamé, ¿sabés de dónde? De lo que había sido la UES, que en aquella época era el CENAR, antes de ser el CENAR. Cerca de la avenida de Figueroa Alcorta. Sí, la CEF. Después de la UES fue la CEF. Ahí, entrando en un barcito que estaba cerrado, afuera en la puerta del bar había un teléfono público. Ahí me fui a llamar por teléfono. Quizás acordándome de lo de cuando estábamos en Defensores. Bueno. Y de ahí llamé. Se levantó San Martín, ¡pum!, colgué.
amigo, lo que fue llegar hasta mi casa esa noche. Después me parecía que me seguían hasta la sombra. ¿Pero la consigna esa qué representaba? Que se habían levantado los de San Martín para unirse a algo que se estaba haciendo. Bien. Esa era la consigna. Y bueno, y era así, militaba en la facultad, nunca anduve con fierro, militaba ideológicamente, no era necesario estar en la lucha armada, había compañeros que ya estaban en la lucha armada. Yo estaba en la lucha doctrinaria, hacíamos todo lo posible por transmitir nuestras ideas a los estudiantes y tratar de torcer el brazo de lo que hacía la dictadura dentro de las facultades. Tomábamos las facultades, hacíamos saltar los tapones, nos quedábamos a dormir adentro, le poníamos moneda en la llave de luz para que cuando bajaran para prender la luz saltaba todo a la miércoles. Hacíamos todo eso nosotros, hacíamos la infraestructura que necesitaban los compañeros que estaban en la lucha armada para que pareciera todavía más grande lo que ellos estaban haciendo. Eso es lo que hice. Una pregunta que me quedó en el tintero. ¿Alguna vez, y acordate de contestarme sobre mi pregunta, ¿alguna vez pensaste si era justo lo que hizo tu papá o lo sentiste como un acto de egoísmo que no cuidó a sus hijos? Es decir, ¿me entendés lo que te quiero decir? Porque muchos chicos que tienen padres desaparecidos en la última dictadura, cuando eran más jóvenes por ahí hicieron este tipo de pensamiento y después cuando fueron más grandes se dieron cuenta de la grandeza de sus padres. Pero me gustaría ver cómo lo viste vos en ese momento. ¿Dijiste en algún momento, papá me dejó solo, papá no se preocupó por nosotros, o siempre tuviste claro cuál era el norte de tu padre y por lo que peleaba? Después que lo mataron a papá, yo era chico, 4 años. Yo empecé a militar con la resistencia a los 8. Más allá de lo que acabo de contar de la universidad, en aquella época lo que yo hacía, un chico de 8 años, era que me daban un sobre, me lo metía abajo del pullover y lo tenía que dejar en una casa. Y lo dejaba en esa casa y me iba. Eso era todo lo que hacía. A partir de los 13, para mi mamá me iba a jugar al fútbol. O me iba a jugar un partido. Yo nunca le dije lo que hacía. Porque mi mamá, hasta que yo no fui adolescente, ya como hablábamos hace un rato de 17, 18 años, no me contó bien todo lo que me tenía que contar. Ella me había contado un mito, que quizás ella se lo había comido para que su mente descansara un poco, y era que mi papá había salido a andar en bicicleta y lo habían matado. Esa era la versión de mi mamá cuando yo era chico. Esa era la versión de mi mamá que ahora viene al caso lo que yo arranqué contando, que fue la versión que la familia de mi papá quiso que mi mamá contara después que lo mataron a mi papá. Y mi mamá rompe esta unión entre las dos familias porque dice, si a mi esposo lo mataron por una idea, yo no voy a decir que lo mataron como un tarado. Y mantiene esto adelante de todo, menos a mí que me contó lo que le dijeron esto. Y a partir de ahí se hace un crack en el cual ella los manda a pasear, por decirlo con buena manera, a toda la familia de mi padre, y yo no tuve familia paterna en mi desarrollo, salvo haberme enterado después, reivindicando los errores, que mi tío, Carlos, militó en el gremio mercantil y, según me contó después el Cancagullo, estuvo junto con el Cancagullo peleando en la última dictadura, porque llegó a tener un cargo importante dentro de comercio. ¿Dije comercio? Dentro del empleado de comercio. Me alegro por él, pero en realidad, como nunca tuve contacto, para mí, cada vez que hablo a mi familia, no me refiero a ellos. Ni les deseo nada malo. Es como alguien que se crió sin saber sin tener algo. Y yo, a partir de que me entero, porque claro, todos los que estaban cuando yo hacía todas estas cosas ya me habían contado lo que había pasado con mi papá, a pesar de que mi mamá me insistía que no haga esto. Bueno, nunca pensé que mi papá no era más que un tipo que tuvo los huevos de ir al frente peleando en realidad estaba peleando por mí y por todos los que como yo lo íbamos a seguir.
no en la muerte, sino en lo que él pensaba que era necesario para la patria. Yo tengo 3 hijos, un varón y 2 nenas. Algunos de mis hijos piensan que su abuelo fue egoísta y que los dejó sin abuelo. Mi mujer piensa que mi padre se fue a poner a cabeza. Mi mujer es uruguaya. Estuvo siempre a favor de Tupac Amaru. De hecho, tuvo que terminar la escuela primaria en otro lado porque anduvo por los techos tirando piedra en el Uruguay a los milicos. Pero claro, conociendo mi historia, y yo soy un poco obsesivo y obsesionado con estas cosas, ella, no sé si para que yo afloje o para joderme nomás, piensa que mi viejo no tendría que haberse jugado así pensando que después iba a tener una familia que se iba a quedar sin él. Pero hasta ahora siempre me han apoyado en lo que yo vengo haciendo, a pesar de que tenemos maneras de pensar diferentes. Mi mamá jamás pensó eso. Mi mamá está orgullosa de cómo se jugó mi papá. Mi mamá lo ayudaba a mi papá. Cuando yo cuento que las reuniones se hacían también en mi casa, aunque ya hemos adentrado en la charla, vale la pena traerlo, cuando se juntaban en mi casa preparando la Revolución de junio del 56, también para desvirtuar lo que se dice que no había armas, todos los fierros que llevaban, mi mamá los escondía en la trampa de humo de la chimenea, por si entraba la cana para que no los encontraran. Por eso mi mamá sabía que estaban todos enfierrados, porque se dejaban todos los fierros en la trampa de humo de la chimenea. Y mirá vos lo que es la vida. Muchos años después, cuando aparece la 3ª edición de mi libro del presidente duerme, donde me empiezan a aparecer todos los que habían guardado silencio de los suboficiales y compañeros, porque el libro empezó a tener alguna notoriedad y lo empezaron a leer, se me empezaron a arrimar. Me aparece un compañero, Juan Tripodoro, un señor que hoy debe tener 80 y tantos años. Y me cuenta la historia de dónde estaban las armas, que yo la escribo en mi libro. Las armas las tenía Juan Tripodoro en un coche a 2 cuadras de la casa de Hipólito Yrigoyen, donde lo levantaron a ellos. ¿Por qué? No tenían dónde esconderlas. Si alguien quiere ir a esa casa de Hipólito Yrigoyen, todavía puede hacerlo, porque vive la familia de Torres todavía. Esa casa era un pasillo largo, tipo chorizo, donde salían las puertas de diferentes departamentos y uno al fondo, que se entraba con una puerta de frente al pasillo. Ellos han tenido la delicadeza de construir todo un chalet nuevo, la familia de Torres, pero dejaron el pasillo y dejaron el departamento del fondo. En el departamento del fondo hoy lo tienen para guardar cosas, todo, pero está tal como estaba cuando se lo llevaron a ellos. O sea, uno puede ir y ver que es un departamento donde el living comedor mide 2,5 metros por 2,5 metros. Tiene una habitación y un baño. Alguien me explique cómo había 12 boludos jugando a las cartas y escuchando la radio en ese lugar. 12, no entraba más gente, tenía que estar colgado del techo. ¿A quién se le puede ocurrir que estaba escuchando la radio y jugando a las cartas en ese departamento, cuando tenían la casa de cualquiera de los otros? Reivindicó en esta charla, si se me permite alargar en el tema, lo de la familia Carranza, que la casa de los Carranza era una unidad básica. Se enseñaba desde corte y confección, dibujo, hasta escribir a los chicos, hasta después de que lo mataron. Y todos los Carranza siguieron militando. Y ni hablar de los Garibotti también. Gente que todavía vive en el barrio obrero ferroviario de Bulón. Ahí se murió Benavides, otro viejito que se salva de morir en José León Suárez, otro. Porque a José León Suárez se llevan 12, matan 5. Walsh tiene la mala suerte que invoca justo al único dormido, al perejil del grupo. Pero 7 se salvaron, entre ellos Trogler. Benavides se transforma en una especie de padre putativo de Trogler, porque lo ama como hijo. Se van al exilio juntos. Yo todavía me junto con Leonor Trogler, que vive en Paraná muchas veces, porque yo viajo mucho dando charlas por allá, y ahora se estrenó una película que se llama Los Trogler, que habla sobre los fusilamientos del 56.
y le pusieron los Trossler por Julio y por Leonor, que la hizo el gobierno de Entre Ríos. Y Leonor se acuerda de Benavides. Yo tengo filmado a Benavides hablando de qué hacían en esa casa y por qué estaban en esa casa. O sea, todo lo que estaban en esa casa sabía. Entonces Juan Tripodoro tenía las armas en el auto. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ir con el auto a la Escuela de Mecánica del Ejército. Esto estaba donde ahora está el Hospital Garrahan. Enfrente del Hospital Garrahan hay una enorme plaza ahora. Eso era el Arsenal Esteban de Luca, que se comunicaba con un portón con la Escuela de Mecánica del Ejército. Ahí estaban las armas. Había un grupo de la Revolución de Valle que estaba tomando la Escuela de Mecánica del Ejército. De hecho, ahí los matan también a los que tomaron la escuela, con tan poca dignidad que los hacen matar por aspirantes de primera, chicos como si fueran del secundario que tenían 15 años. Los hacen formar los pelotones de fusilamiento con que matan a los que matan en la Escuela Mecánica del Ejército. Entonces, los que tomaban la Escuela Mecánica del Ejército iban a meterse en el Esteban de Luca abriendo la puerta, sacaban las armas, se las pasaban a Tripodoro, que venía para Florida para alimentar con armas a los dos grupos para que vayan a hacer los objetivos que ya comenté. ¿Qué pasa? Cuando llega Tripodoro, la represión ya había actuado y ya estaban todos los milicos recuperando la Escuela Mecánica del Ejército y se vuelve a Florida. Cuando vuelve a Florida se los habían llevado. Entonces las armas que tenían los de Florida quedaron en el auto de Tripodoro. Eso es por qué no encontraron las armas en la casa de Hipólito Yrigoyen. Entonces, creo que con estas dos cosas queda claro sobre la militancia que tenían los de Hipólito Yrigoyen, sobre por qué no encontraron las armas y sobre por qué también, más allá de su confesión en la página 15 de Walsh, por qué la equivocación de la que no entiendo. De verdad, lo tengo que decir porque son cosas que yo llevo en el corazón, no me gusta retasear. Lo que no entiendo es por qué Libraga lo siguen trayendo, se fue a vivir a California, lo único que hizo en la resistencia fue salvarse de morir en los basurales, porque después se escapó por el miedo que hablábamos hace un rato, se fue, nunca más volvió, y lo siguen trayendo como el fusilado que vive, y sigue insistiendo en la historia esta. A pesar de todos los años que pasaron, sigue contando de que ahí nadie sabía nada, que no había arma, y lo muestran como un ícono de lo que pasó José León Suárez, habiendo sobrevivido 7 a quienes... Hay uno que sobrevivió de los que tomaron el Automóvil Club. En el Automóvil Club mataron a uno, que se llamaba Mauriño, Miguel Ángel Mauriño. Mauriño, delegado en Ducilo, levantaba las cosechas con los que iban al campo con Evita, ¿te acordás que le salvaban los grupos de levantar cosecha en el campo? Periodista, poeta, militante. Hay un aviso de Ducilo que me gustaría leer, si lo puedo ubicar. Bueno, un poema que le dedican a él en la revista de Ducilo, donde dice Mauriño, periodista, militante, con esto dije bastante. Y a Matray, que va con él, que después se lo llevan preso a la comisaría que está en la Avenida La Cera y Callao, y de ahí se logra escapar y todavía vive en Claypole con una pierna menos que se la cortaron con la ametralladora cuando entró en el Automóvil Club en el 56. Entonces, esa gente había que entrevistar, a los que habían tenido la participación. Y bueno, y Libraga sigue viniendo, yo lo veo en programas de televisión, con otro tema, el Biasati y sigue manteniendo lo mismo, diciendo la misma cosa. Bueno, yo me alegro que haya sobrevivido, pero es hora que alguien le diga a Libraga, pará, la mato, ya pasó mucha agua sobre todo esto. Te salvaste de morir, bueno, estamos todos contentos, pero no cuentes más. Bueno, para cerrar... Tenemos que terminar. Dale. ¿Queda algo en el tintero? Libraga está muerto. No, vino la semana pasada a Paraná, lo trajeron a Paraná para ver la película Los Trollers, y fue uno de los oradores.